Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cris Steinman y estamos una vez más aquí en una emisión más de Reinvención Total. Y hoy tenemos un programa sumamente interesante. ¿Alguna vez has pensado qué son los cuidados paliativos? Se estima que 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos cada año debido al envejecimiento de la población. Y a veces no sabemos ni siquiera qué son estos cuidados paliativos. Hoy tenemos un invitado muy especial, así es que vamos a comenzar. Reinvención Total, solo en Locura FM. Maestro Omar Saucedo Vigueras, licenciado en Psicología, con maestría en Tanatología Existencial y Psico-Oncología e Investigación Psicoanalítica, con máster en Cuidados Oncológicos por el SNECA. Es docente de la Licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud y miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Su práctica clínica actual es en FUCAM, Centro Oncológico ABC y consulta privada. Y hoy está con nosotros aquí, en Reinvención Total. Este es un espacio seguro, libre y pensado para crecer juntos. Reinvención Total, con Cris Steinman. Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Nacho Funes en una transmisión más de Reinvención Total aquí desde Locura FM. A todas las personas que nos sintonizan el día de hoy, pues les mandamos un saludoso caludo, un saludo muy caluroso a todas las personas que nos sintonizan desde Toluca, desde Cancún, Playa del Carmen y desde Morelos. También les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales para que nos escriban sobre el tema que vamos a hablar hoy, de qué es lo que ustedes piensan, cuáles son las cosas que los mueve este tema que vamos a tratar el día de hoy. Así es que en redes sociales tenemos @CrisSteinman, en Locura FM tenemos @LocuraFM y @Reporte Índigo. Y quien quiera comunicarse con nosotros desde el ciberespacio, tenemos también nuestro teléfono WhatsApp 5621 72 98 24. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Cris? ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Hola Nacho, hoy venimos como que con la lengua traba. Sí. Tenemos un fantasma por ahí. Hoy aquí. Exacto. Oye, pues antes de comenzar con este tema que me parece sumamente interesante, quiero reflexionar un poquito con la audiencia porque ya pasó prácticamente una semana del huracán que nos arrolló en este país, en Acapulco y en el estado de Guerrero, que de verdad creo que ha sido una de las cosas más fuertes en función de huracanes que ha sufrido México a lo largo de su historia. Es un huracán que impactó a todo tipo de personas y obviamente a las personas más vulnerables, y hoy México nos necesita. Creo que es responsabilidad de todos informar, fomentar y abrir los corazones para que apoyemos y ayudemos. Tenemos una organización maravillosa en este país y en muchos países, que es la Cruz Roja Mexicana, que creo que muchos de nosotros confiamos que lo que nosotros donamos va a llegar a buenas manos. Así es que, amigo, de verdad, abre tu corazón. Si todavía no has regalado una lata de atún, unos frijoles, toallas sanitarias, papel de baño, jabón, productos de limpieza, cualquier cosa por ahí que quisieras donar, dónalo a donde tú quieras, en la institución que tú quieras, pero abre tu corazón y comprende que hoy nuestros amigos de Guerrero, nuestros amigos de Acapulco nos necesitan. Así es que, por favor, abre tu corazón y dona algo que tengas por ahí. A veces pensamos que dar poquito no es dar, y sí, la suma de poquitos de todas las personas que vivimos en este país que es tan grandioso, que sacamos la mejor versión cuando tenemos una tragedia de este tamaño, hace la diferencia. Así es que no tienes que salir y comprar mucho, simple y sencillamente lo que tú puedas y lo que tu corazón y lo que tu economía te permita, pero sal y comparte algo, porque allá seguramente va a llegar a donde tenga que llegar. Y bueno, habiendo dicho esto,
Pues hoy, el programa de hoy tiene que ver también mucho con la prevención, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con darnos cuenta de qué queremos en momentos críticos, si es que tenemos momentos críticos en algún momento de nuestra vida, en alguna enfermedad. Pero para eso tenemos un invitado muy especial que además de ser un especialista en cuidados paliativos, está representando a esta fundación que me parece tan y tan hermosa. Omar, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. A ver, cuéntanos. Hoy van a tener el primer Congreso FUCAM. Cuéntame qué es esto. Bueno, este primer Congreso FUCAM de Cuidados Paliativos está enmarcado justo en el interés de seguir formando profesionales que puedan tener la posibilidad empática, ética, profesional, para poder acompañar a cualquier persona que esté en una situación de cuidados paliativos. Muy desafortunadamente con esta cifra que dices, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de ese tipo de cuidados. Quienes están enfermos y con una enfermedad justo como el cáncer, pues es claro que tenemos que llegar ahí, ¿no? En México hay pocos lugares, ¿no? Pocos hospitales en donde está instaurada un área de cuidados paliativos. Y eso, digamos, es desde diferentes aristas, ¿no? Desde la parte de salud pública, digamos, no se tiene ese esfuerzo como para que estén. Pero en algunos, interesante, porque en algunos lugares en donde se ha intentado instaurar, no hay profesionales, ¿no? Entonces, uno de los grandes objetivos de este congreso es justo eso, seguir formando personas, ¿no? Profesionales que puedan, en el momento en el que se siga abriendo este terreno allá afuera en los hospitales, pues puedan instaurarse y puedan ayudar a estas personas. Para todos nuestros amigos que no les suene, el FUCAM es la Fundación de Cáncer de Mama. Entonces, bueno, a ver, ahora sí dinos qué son los cuidados paliativos, o sea, ¿qué es la medicina paliativa? Porque podemos tener una idea y a veces nos formamos como criterios que no necesariamente son al 100% lo que pensamos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Ok, los cuidados paliativos es esta área con diferentes especialistas que tienen el objetivo de minimizar, ¿no? O incluso eliminar cualquier síntoma que se pueda descontrolar en una situación de enfermedad crónico-degenerativa. Y justo lo dices muy bien, muchas veces nos hemos encontrado, y ahorita quizá será pertinente hablar de el cambio que le dimos al área en FUCAM de nombre, pero muchas veces justo cuando hablamos de cuidados paliativos nos imaginamos muerte, nos imaginamos que ya no hay nada que hacer, ¿no? Estas frases horribles que de pronto en un hospital se pueden escuchar, ¿no? Ya no hay nada que hacer por ti, ¿no? Es esa área, digamos, en donde hay diferentes especialistas, nutrición, fisioterapia, algología, que es clínica del dolor, ¿no? Enfermería, psiconcología, tanatología, son todos estos especialistas que van a estar a favor de paliar, de minimizar, de quizá anular esos síntomas descontrolados en una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, en realidad de lo que se trata es de evitar, bueno, de evitar los síntomas que no necesariamente tienen que ser el dolor. ¿Cómo evito un síntoma? Por ejemplo, antes de que comenzara el programa platicábamos de fisioterapia, ¿no? O nutrición. ¿Por dónde va? ¿En qué sentido? O sea, haz de cuenta, yo tengo un síntoma, lo que quiero es mejorar ese síntoma, ¿no? Entonces, si uno de los síntomas del paciente es estoy bajando de peso, o sea, no necesariamente tiene que ver únicamente con quitar el dolor. Esta medicina paliativa tiene que ver con, a ver, uno de los síntomas que tienes a partir de esta enfermedad es estoy bajando de peso, ¿no? Entonces necesito un especialista, un nutriólogo para que me ayude a saber qué comer para que mi peso sea el óptimo, ¿no? Exactamente. Y siempre asociamos como cuidados paliativos igual a me van a quitar el dolor. Y no necesariamente, o sea, son un montón de cosas alrededor de la enfermedad. ¿Necesariamente los cuidados paliativos son para enfermedades terminales? Sí, digamos, a cualquier persona que esté en una situación cercana a la muerte se le recomendaría cuidados paliativos. Y como bien dices, no solamente es el dolor, ¿no? La medicina paliativa quizás sí tenga que ver más con literalmente el dolor, pero hay otros especialistas que van a ir ayudando al paciente a que pueda tener, hablando particularmente del tema de cáncer, náuseas, ¿no? Que si bien es algo esperado de una quimioterapia, por ejemplo, también se puede descontrolar, ¿no? El peso, como bien decías,
el tema del dolor, como también se mencionó, el tema del sueño, irritabilidad, ansiedad, ¿no? Todos esos son síntomas que, si bien están relacionados con el cáncer, que se pueden eventualmente presentar cuando se descontrolan, es cuando se sugiere ir a clínica, a cuidados paliativos, perdón. Uh-huh. ¿Cuándo se recomienda a un paciente que comience con estos cuidados paliativos? Ok, buenísimo. Lo platicábamos un poquito, ¿no? Esta idea de los cuidados paliativos es solamente cuando una persona está en una situación terminal, es lo que se pensaba, ¿no? Solamente está en una situación terminal o agónica. Cada vez más se está rompiendo esta idea, ¿no? Por parte de los médicos, y se empieza a involucrar a cuidados paliativos desde que existe el diagnóstico. Porque justo, si nos vamos no solamente al dolor y vemos a toda la persona con todo lo que implica, cualquier otro síntoma se puede descontrolar desde el principio, ¿no? Algo que normalmente se descontrola es el sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces será importante acudir a clínica del dolor, a psico-oncología, a psiquiatría paliativa, para que nos pueda ayudar con este síntoma en particular, por ejemplo, ¿no? Y supongo que los cuidados paliativos los hace un montón de personas que están cercanas a un paciente, ¿no? Uh-huh. O sea, enfermeras, como mencionabas tú. ¿El congreso está específicamente enfocado en este tipo de profesionistas? Interesante, porque nuestro primer objetivo, como mencionaba, es capacitar al personal de salud, a todo este ecosistema que está en el hospital. No obstante, lo que nos dimos cuenta cuando lo estructuramos, digamos, y que llegamos al final de la estructura, es que iba a haber enfermeros, enfermeras hablándole a nutriólogos, nutriólogas, y nutriólogos, nutriólogas hablándole a psico-oncólogos, psico-oncólogas, y psico-oncólogos, psico-oncólogas hablándole a nutrición. Y entonces dijimos, bueno, pues todos eventualmente tendrá que bajar, ¿no?, la información a un nivel en donde todos la podemos entender, y eso sí, como personal de salud nos ayuda, pero también incluye a todas esas personas que no son profesionales de la salud, pero que quizá tienen un paciente en casa. Exacto. Que quizá simplemente les interesa, ¿no?, este tema, y que eventualmente, si saben que, sabemos todos que eventualmente necesitaremos, ¿no?, de cuidados paliativos, pues siempre será interesante involucrarse desde un escenario amable, ¿no?, y decir, pues mira, puedo tomar este curso para saber todo lo que podría pasar con alguien, ¿no?, o con todo lo que podría pasar conmigo, ¿no? Entonces, insisto, un primer objetivo es el personal de salud, pero un segundo objetivo en el que nos dimos cuenta en el camino es que, insisto, es para cualquier persona. Oye, Omar, y aquí sucede algo que de repente puede confundir. Cuando tú, digamos que es una persona que está en una situación, como dijiste, crónico degenerativo, y en general a la primera persona a la que recurrimos, pues es al médico que está tratando al paciente. Uh-huh. Hoy en día, sin temor a equivocarme, podría asegurar que el 80% de las personas acuden a ese médico y no se les ocurre acudir a la medicina paliativa. Sí. Entonces, en ese sentido, aquellos que, bueno, de alguna manera no podrán asistir al congreso de FUCAM, ¿cómo se logra ese cambio entre acudir al médico que tú estás acostumbrado y quizás valdría la pena primero acudir a la medicina paliativa? Sí, es un tema interesante. Yo diría que más, Nacho, de ese 80% estamos rayando en un 95%, ¿no? Exacto. Muy desafortunadamente, los médicos, sí, ni modo, toca decirlo, desdibujan a cuidados paliativos, ¿no? Uh-huh. Entonces nos encontramos historias de, oye, pudiste haber venido, ¿no?, a cuidados paliativos desde hace años, ¿por qué no llegaste acá, no? Me parece que esta escuela de los médicos sigue instaurada, digamos, en el tengo que curar, ¿no? Y si ya no curo, si ya no libro a mi paciente de esta enfermedad y va hacia la muerte, pues entonces falla como médico. Es algo que tenemos que seguir rompiendo, ¿no? No fallas como médico cuando la enfermedad avanza, no puedes hacer nada más que poner tu conocimiento, y si ese conocimiento no fue suficiente, ¿no?, aceptar el duelo también, ¿no?, como médico, de no salvar a un paciente. Claro. Y entonces,
justo por eso también está este congreso. Llevar a lo público que existen los cuidados paliativos para que quienes nos estén escuchando sepan si eventualmente algún síntoma está descontrolado, alguno de sus familiares o incluso personalmente se están dando cuenta que los tratamientos ya no están enfocados en curar, pues preguntar abiertamente al médico, oye, ¿alguna vez escuché algo de cuidados paliativos? ¿Eso aplicaría para mí? Okay. Por eso es importante llevarlo a lo público. Y hace ratito decía esto de cuidados paliativos. Este gran frase, digamos, este término, las pacientes de alguna manera se han dado cuenta que es cuando ya una situación está complicada. En FUCAM en particular lo que hicimos es, porque nos dábamos cuenta que las mandábamos a cuidados paliativos y de pronto no llegaban. Porque decían, no, es que ahí quiere decir que entonces ya valió todo, ¿no? Ya me voy a morir. Ya me voy a morir. Entonces nos dimos cuenta de eso, ¿no? Entrevistando a varias pacientes y entonces cambiamos el término de cuidados paliativos internamente en el hospital y pusimos especialidades médicas. Y entonces así las pacientes van desde otra perspectiva al área de cuidados paliativos. Claro, porque, a ver, desde la perspectiva del paciente siempre tienes esta esperanza de que te vas a curar. Claro. Y la verdad es que yo sí he visto y sí conozco varios casos donde el paciente se cura, ya sea de cáncer, ya sea de alguna... Bueno, he visto milagros enteros, que vamos a hablar un poquito después del corte, pero a lo que voy es que, claro, si tú como paciente siempre llegas con la esperanza y ya te dicen que son los cuidados paliativos para las personas que se van a morir, pues obviamente tienes una resistencia, digamos, pues ahí puesta a ir a los cuidados paliativos, ¿no? Sí, claro, y es muy vital, pues, o sea, creo que cualquiera que nos digan, oye, tienes que ir a ese cuartito porque pues ya la cosa se complicó, espérame, ¿no? Y no es el objetivo, ¿no? Claro. Muchas pacientes cuando alcanzan a discernir, digamos, esta diferencia, es como, ¿por qué no me mandaron antes, no? ¿Por qué no vine antes? ¿Por qué no le pregunté al médico antes, no? Y eso es bien, pues, gratificante como especialista escuchar, ¿no? De, oh, chale, ¿no? O sea, de verdad que ya se me quitó la náusea, ya puedo dormir, ya tengo más tolerancia a los tratamientos, ¿no? Y es como, claro, ¿no? Ese es el objetivo de cuidados paliativos, abrazar al paciente. Pues sí, porque yo me pongo a pensar, o sea, realmente si cuidados paliativos es disminuir el síntoma, entonces no necesariamente tiene que ser un paciente terminal. No. O sea, realmente puede ser un paciente que esté atravesando por un proceso difícil en la crisis de la enfermedad y utilizar los cuidados paliativos van a generarle una mejor calidad de vida, que eso incluso puede ayudar a la cura del paciente. Totalmente. Desde, por ejemplo, la perspectiva de el sueño, por ejemplo, ¿no? Totalmente. La nutrición, en fin, hasta el dolor, ¿no? En la medida en la que el dolor baja, pues creo que tiene una mucho mejor visibilidad de cómo tener este sentido de vida y ayudarse a sí mismo a nivel físico, ¿no? Claro, interminables son las historias de pacientes que justo de pronto empezaban a preguntarse, oye, iré a la siguiente quimioterapia porque de verdad me siento muy mal, o sea, esto es insufrible. Se cruza cuidados paliativos y vemos a pacientes justo con mucha más calidad de vida. Y, oye, sí, tengo dolor, sí tengo náusea, pero es mucho más llevadero, ya puedo dormir, ¿no? Ya puedo comer y entonces hay adherencia a los tratamientos, que es el objetivo también secundario, ¿no? Bueno, pues regresando del corte vamos a hablar de algunos pacientes, de algunos ejemplos donde no necesariamente estás condenado a morir si tienes esta parte, este miedo, ¿no? En una enfermedad que aparentemente puede ser mortal. Así es que no te lo pierdas. Vamos a corte y regresamos. Los pacientes no van a cuidados paliativos porque es esta creencia de que si voy a cuidados paliativos es porque ya me voy a morir. La diferencia es que, bueno, finalmente cuando estás atravesando, yo creo, por una crisis seria, ¿no? De salud, que estás teniendo una enfermedad crónica degenerativa, que de alguna manera vas a tener síntomas, como por ejemplo hablemos del cáncer, ¿no? Hoy en día el cáncer, pues los tratamientos siguen siendo muy agresivos,
Pero también es cierto que hoy el cáncer en muchas ocasiones es curable. Entonces, esto es maravilloso porque de alguna manera, si tú desde el principio, cuando tienes una enfermedad como el cáncer y estás pasando por esta quimioterapia que te merma la salud en general en el cuerpo, pues tener todos estos cuidados paliativos para que tú puedas dormir mejor, para que puedas sentirte bien, para que de alguna manera no tengas tantas náuseas. Todo eso entra dentro de cuidados paliativos, sí, y nos ayuda a, incluso, decíamos, a pues tener una mejor calidad de vida, incluso que ayude a la sanación del paciente. Y nos decías que hay muchos casos que has visto tú en ese sentido. ¿Nos puedes platicar alguno que tengas por ahí? Sí, justo. Me viene ahorita a mi mente una paciente que llegó conmigo, ¿no? Ella estaba muy angustiada por la enfermedad. Es claro que siempre que llega el cáncer a alguien, la fantasía es me voy a morir, ¿no? Entonces esta paciente tenía un montón de síntomas. Evidentemente desde el día 1 no había podido dormir. Eso le llevaba de pronto el ajuste de sus medicamentos no era como se tenía que hacer, no tenía buena alimentación, o sea, estaba entrando en una bola, digamos, de nieve, ¿no? Que se estaba cada vez complicando, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, el médico tratante me dijo, oye Omar, fíjate que esta paciente está muy complicada, ya no está durmiendo, tal, ¿no? Podrías sesionarla, ¿no? En cuidados paliativos. Se sesionó. Y esta paciente, ¿no? Se le medicó, por ejemplo, para el tema del sueño, fue a nutrición para que pudiera ajustar su alimentación y no seguir bajando de peso. Y en cosa de verdad que parece, sin caer en lo chusco, pues, ¿no? En la burla, pero de verdad, 2 semanas después, la paciente llegó con otra postura incluso física, de Omar, de verdad, muchas gracias. O sea, porque ya está lo que les platicaba hace rato, ya estaba pensando en ya no regresar, porque de verdad estaba siendo insufrible, o sea, estaba bajando muchísimo de peso, ya no puedo dormir, el que no duermas te genera irritabilidad, el que no duermas también tu metabolismo lo accidenta bastante, entonces eso era una bola de nieve que eventualmente iba a reventar. Uh-huh. Y la pregunta acá es, ¿cuántas personas eventualmente están en esa situación? Y por no saber y preguntarle a sus médicos, oye, ¿será que puedo ir a cuidados paliativos? Pueden incluso abandonar tratamientos. Y cuando la posibilidad de cura estaba ahí, pues a veces ya no está, ¿no? Claro. Sí, como digamos como que te rindes porque de alguna manera tienes síntomas tan severos que de alguna no tienes energía para estar ahora sí que luchando contra la enfermedad, ¿no? Sí. O cuando menos encontrando la manera de cómo tener mucho mejor calidad de vida. Totalmente. El sueño es una de las cosas que creo que es, de verdad, a veces como que no nos damos cuenta que el sueño es una de las, aún estando saludables, empiezas a tener síntomas hasta de menopausia y crees que el sueño no influye en tu vida y influye en un montón de cosas. Sí. ¿No? Entonces, bueno, el sueño, la fisioterapia, la nutrición, ¿por qué asociamos siempre cuidados paliativos con el dolor, con esta, o sea, eliminar el dolor? Porque en sus inicios solamente era medicina paliativa. Y entonces en aquellos, ¿no? años, a principios de los 80s, solamente los médicos llevaban clínica del dolor. Entonces su objetivo principal era el dolor físico, eso es importante mencionarlo, dolor físico. Eso. Afortunadamente los mismos médicos ahora también ya meten otro tipo de dolores, ¿no? Que es el dolor espiritual, el dolor social, ¿no? El dolor psíquico. Eso es interesante porque, insisto, antes era tal cual, dolor, me duele aquí, me duele acá, ¿no? El cuerpo, y entonces había medicación. Ahora ya se ve mucho más redondo, digamos, a la persona, ¿no? ¿Cómo es un cuidado paliativo para atender un dolor emocional o un dolor espiritual? Funciona un poco como la psicoterapia, digamos, ¿no? Los objetivos serían otros, digamos, ¿no? Quizá en una psicoterapia en donde alguien más, ¿no? Se acerca para un duelo como la pérdida, ¿no? De un familiar, o quizá con la pérdida del trabajo, ¿no? Acá en una situación paliativa es hablar principalmente del duelo por la enfermedad, ¿no? Perdemos la salud y eventualmente eso es fuerte para todos, hablar de
¿cómo que si como saludable, ¿no? Que esa es una lógica mucho de pacientes con cáncer de mama. Oye, Omar, si yo comía bien, hacía ejercicio, soy buena persona, bueno, yo hasta donaba a FUCAM antes de todo esto, ¿por qué me pasó a mí, no? Entonces, ayudarle a resignificar todo esto. Y haciendo caso a que la principal fantasía de cuando nos dicen que hay cáncer es la muerte, y lo que dicen las estadísticas es de que es una muerte casi que instantánea y con mucho dolor, pues eso se tiene que trabajar, ¿no? Mucho de lo que hablo con mis pacientes es, a ver, vamos a leer tu expediente, acá no dice que estés cerca de una situación de muerte, pero si tu miedo es la muerte, hablemos de la muerte, ¿no? Hay una diferencia entre la muerte fantaseada, lo que yo creo que va a pasar, y la muerte real. Y también toca a veces revisar el expediente, ok, esto se está complicando, claro, vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces esa sería, digamos, el tratamiento psico-oncológico, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese enfoque porque sin hacer a un lado lo que es la especialidad médica, pues, o sea, en todas las ramas de la salud, psicológica, en fin, esta medicina paliativa, por lo que entendemos, es una medicina integral, ¿no? O sea, no nada más ves la parte física del ser humano, sino también la parte emocional, la parte social, la parte espiritual, la parte energética, ¿no? Y es algo que aquí en el programa, en Reinvención Total, estamos totalmente convencidos. Incluso hemos hablado de un modelo, ¿no? Así es. Entonces está muy, muy alineado a la filosofía de Reinvención Total. Claro, porque lo importante muchas veces es entender qué es lo que le está sucediendo al paciente a nivel integral y no solamente a nivel físico, ¿no? O sea, nos enfocamos en la enfermedad solamente en el síntoma físico de dónde viene, pero hay muchas cosas que envuelven en este sentido al paciente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, muchas veces me ha tocado que asumimos que lo que más le duele al paciente es el duelo por la enfermedad, ¿no? Pero muchas veces me ha tocado innumerables ocasiones en donde las pacientes dicen es que no, a mí no me da miedo la enfermedad, a mí lo que me da miedo es qué va a pasar con mis hijos. A mí no me da miedo la enfermedad, me da miedo quién va a pagarte este cuento, ¿no? A mí no me da miedo que me quiten una mama, a mí lo que me da terror es que se me caiga el cabello, ¿no? Entonces aquí nos encontramos justo con, evidentemente, un ser humano frente a nosotros que eventualmente le complicará la vida una enfermedad, pero todo lo que está alrededor de esa persona, ¿no? ¿Qué va a decir la gente de mí? Alguna vez una paciente, después de varias sesiones, me dijo, oye, Omar, te tengo que confesar algo, ¿ok? Es que te juro que de verdad nunca nadie me tocó. Y yo no entiendo de qué me hablas, ¿no? Es que yo sé que el cáncer da porque alguien que no es tu pareja, tu esposo, te toca. Porque tenía la referencia de que en su pueblo, la chica que se dedicaba al sexo servicio le dio cáncer y falleció. Esa era la referencia que tenía y con lágrimas en los ojos me decía, de verdad, nadie me ha tocado. Quizá alguna vez mi hijo me vio desnuda bañándome, pero te juro que no. Y entonces nos damos cuenta que la enfermedad, pues, es una pequeña parte, ¿no? Todo lo cultural en esta paciente, todo lo que se imaginaba, ¿no? O sea, déjate de hablar de la célula y que muta y entonces sí, tal. Claro. La paciente se fue por otro lado por completo, ¿no? Sí, claro, Así o sea, hay un montón de creencias limitantes acerca de la Sí. enfermedad atrás de esto que es impresionante. Fíjate que yo hace un tiempo leí un libro de una científica norteamericana que ella lo que hace es que cuando el paciente es terminal, cuando ella realmente era de cuidados paliativos sobre el cáncer y cuando el paciente es terminal, normalmente lo mandan a su casa y el paciente comienza a hacer prácticas distintas a las que el médico le recomienda. Porque bueno, cuando ya no tienes, digamos, aparentemente no tienes solución, pues empiezas a buscar alternativas, ¿no? Claro. Y entonces ella lo que hace es un estudio, porque lo impresionante es que el médico no preguntaba, no sabía, no tenía un seguimiento de todas aquellas personas que se curaron del cáncer con
digamos que cosas distintas a la medicina cuando ya sentían que no iban a mejorar, ¿no? Okay. Y entonces ella se pone a preguntar, hace una muestra y dice, se pone a ver cuáles son los 10 o 12 factores que las personas hacen en común, todos estos pacientes que son de remisión, ven qué es lo que hacen ellos y entonces encuentra 10 factores. Y es muy bonito el libro y muy interesante porque te narra un montón de historias donde el paciente empieza a poner atención en sí mismo, donde el paciente empieza a poner atención en la nutrición, empieza a poner atención en esta parte emocional, Claro. ¿no? Espiritual, y son 10 factores diferentes y es un estudio que ella incluso no ha terminado, o sea, sigue este estudio haciéndose, pero lo interesante es que te da cosas tan precisas acerca de la nutrición. A mí me llamó muchísimo la atención el agua que tomas, Sí. ¿no? O sea, cuando estás enfermo de cáncer, que es importantísimo no tomar azúcar o tomar agua que no sea embotellada, que no esté contaminada. Y de verdad son factores que dices, wow, si en estos cuidados, o sea, fomento pues estas cuestiones de salud, pues creo que además podemos contribuir a que el paciente se sienta mejor Totalmente. y eventualmente se pueda curar, ¿no? Totalmente, que ahí es la apertura, digamos, a estos tratamientos complementarios, ¿no? O a Así veces que se sustituyen. Acá es una moneda echada al aire, o sea, creo que es importante, algo que yo hago con mis pacientes es cuando me dicen, no, voy a ir a acupuntura o voy a ir a tal, ¿no? Es, a ver, vamos a hacer un filtro, digamos, de qué es lo que eventualmente vas a necesitar. Lo que la estadística dice es que con estos medicamentos, pues, ¿no? La realidad, ¿no? La estadística, insisto, es que te puedes curar, ¿no? Que puede haber una mejoría. Pero si tú crees que yendo a acupuntura, a masaje, a reiki y tal, te vas a curar o te va a ayudar, dale. Acá nada está escrito, Claro. ¿no? O sea, justo hay historias que dices, ¿qué pasó acá, no? Que incluso la misma ciencia no tiene una respuesta, ¿no? A eso. Así es. Y acá creo que siempre será importante respetar lo que el paciente quiere, ayudándole a tener más información, ¿no? Exacto. Para que no se ponga en riesgo, porque también muchas veces, y eso es insisto, lo que le digo a mis pacientes, a ver, vamos a filtrar. ¿Esto se contrapone a lo que el médico te dijo? No, ok. No te vas a poner en riesgo económico, porque también hay tratamientos complementarios, ¿no? Que son Carísimos, millonarios, sí, exacto, ¿no? No te vas a poner en riesgo económico, no vas a poner en riesgo emocional a la familia, ¿no? Y si eso se cumple, dale, Claro, hazlo, claro, ¿no? claro. O sea, Yo antes del programa le comentaba a Omar que hay un libro que a mí me parece maravilloso de una autora que se llama Anita Morjani, que se llama Morir para ser yo. Es un libro de verdad maravilloso porque además narra todas estas creencias de una mujer hindú que vivía en Singapur, me parece, Hong Kong. Vivía en Hong Kong, ella era hindú y además iba a una escuela católica. Entonces tenía una confusión, digamos que de creencias y de, pues imagínate que se combinaba su religión hindú con la católica, con el capitalismo, pero no, era una cosa, y te lo va narrando desde donde todas las cosas que hace para curarse, y finalmente llega al hospital muriéndose. Literalmente es una cosa, incluso hay estudios científicos que hicieron después de que ella se cura, pero el chiste es que ella tiene una experiencia cercana a la muerte, y no les voy a spoilear el libro, pero tiene una experiencia cercana a la muerte y es una cosa hermosa el libro. Así es que todos amigos, todos aquellos que necesiten como esta esperanza de vida, desde dónde trabajar a la persona, desde este cuidado integral que tiene que ver obviamente con el modelo que nosotros manejamos en Reinvención Total, pero que también tiene que ver con esta parte humanista que me encanta de Foucault, con esta parte de poner atención en la persona, en lo que la persona necesita,
desde el área física, mental, emocional, espiritual, me parece una propuesta súper valiosa. Así es que pues vamos a corte y regresamos con este tema que está tan interesante. Regresamos a Reinvención Total con Chris Steinman y les recuerdo que estamos con Omar Saucedo. Él está aquí con nosotros acompañándonos y representando a FUCAM, que es la Fundación de Cáncer de Mama, y nos está hablando sobre las características de la medicina paliativa. Ahora, antes hablábamos de que, bueno, llegan contigo pacientes que requieren cuidados paliativos, pero ahora vamos a hablar de la otra parte, de cuando los familiares llegan contigo y el paciente, cuando sabemos que el paciente va a llegar un momento que ya no puede tomar decisiones. Y creo que esto también es súper importante tenerlo en cuenta, porque hay veces que cuando ya nuestros padres, por ejemplo, son tan grandes y sufren, en mi caso fue una embolia, en el caso de Nacho fue demencia, ¿no? Entonces, hay veces que no sabemos cómo acercarnos a esto, ¿no? Y hablábamos también de esta intención anticipada, ¿no? Háblanos un poquito sobre esto, que creo que es tan importante hacer conciencia de hoy, las alternativas que tenemos si estamos en algún caso similar. Sí, es fuerte hablar de esto de la voluntad anticipada. Yo diría que quizá hay como dos pasos, ¿no? Uno me parece fuerte pero amable, es decir, platicábamos de llevar a lo público, llevar a las mesas del café, hablemos de la muerte, ¿no? Desde un contexto en donde no hay crisis, desde un contexto en donde nadie está enfermo, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué pasaría conmigo, mamá, esposo, hija, amiga, pareja, lo que sea? ¿Qué va a pasar si eventualmente esto se complica y por cualquier situación necesitas tomar una decisión por mí, ¿no? De hecho, en Londres hay un movimiento que se llama Death Café, que es justo gente que se reúne, ¿no? Para hablar de la muerte, ¿no? Tal cual. Oye, y sin un tema, ¿no? Lúgubre, ni denso, ni oscuro, ¿no? O sea, como, a ver, vamos a hablar, ¿qué pasaría con la muerte? ¿Qué eres en el más allá? ¿En quién crees que te vas a conectar? Todo se acaba cuando el corazón deja de latir. ¿Qué pasa con la muerte, no? Digamos, ese es un primer escenario en el que yo invitaría, ¿no? Hablemoslo y hagámoslo natural, justo, que no nos genere ruido. A ver, hay por ahí un autor que también es Irving Yalom, que dice que tampoco la muerte la podemos considerar como el sol, ¿no? O sea, no podemos estar hablando todo el tiempo de la muerte, insisto, como el sol, porque nos va a cegar, ¿no? Claro. Es claramente difícil. Y hay otro nivel en donde es como, bueno, eso no quiere decir que ahorita que se fue el sol, hagamos de cuenta que el sol ya no existe, no, pues tampoco, ¿no? O sea, es decir, tener la muerte ahí en la mira solamente. En su dimensión. ¿No? En su dimensión. Como un elemento más de la vida. Exactamente. Además, como un elemento que definitivamente no le vamos a escapar ninguno. Exacto. Justo. Los budistas, por ejemplo, creemos que es una verdad universal, ¿no? Pensemos en quién se libra de la muerte. Pues nadie. ¿Sí? Hasta ahora que sepamos, pues nadie. Exacto. ¿No? Entonces, si ya es algo que sí o sí va a pasar en nuestras vidas, lo que dice el budismo es, pues entonces hablemos de eso, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos más porque si el carro, que si por la casa, que por si los estudios? Que ojalá que sí sucedan, pero que si la muerte sí va a suceder, pues pongámoslo sobre la mesa y preparémonos para ir hacia ella cuando nos toque, ¿no? Insisto, ese es un primer, es tenso, es denso, ¿no? Pero ahí es limitación. Y después ya cuando estamos en una situación claramente complicada de salud, hay un mecanismo, digamos, legal, que es la voluntad anticipada. Correcto. Es yo, Omar, que eventualmente quizá no tengo una enfermedad, que sé que eventualmente ya no voy a poder decidir sobre mi ser, qué quiero que pase en términos médicos, que es lo que diferencia en un testamento, ¿no? Uh-huh. En términos médicos, ¿qué quiero que pase conmigo? Y hay un documento tal cual que se pueden meter a la Secretaría de Salud, es un machote en donde viene lo más general, ¿no? Intubación, ¿no? Sedación, o sea, hay un montón de cosas ahí que pueden, de alguna manera, que están ya estipuladas, digamos, que se necesitan en un momento en donde alguien ya no tiene posibilidad de responder por sí y que eventualmente puede ir a la muerte, ¿no? ¿Tú puedes en este formato de voluntad anticipada decir, quiero que me ceden? Un poquito más allá de lo normal.
Es un machote, digamos, ¿no? Que tocará llenarlo con mucha, ¿no? Alguna asesoría médica, porque hay terminajos que de pronto es como, ¿qué quieres decir con eso, no? Ese es un machote. Pero si tú quisieras algo mucho más específico, ¿no? A ver, ¿no? Sedación, pero ¿qué tal si la sedación sí me va a salvar la vida? O sí, no sé, ¿no? O sí que me pongan sangre, pero solamente sí, ¿no? O sea, si ya es algo más rebuscado, digamos, ahí sí ya podríamos hacerlo bajo un documento notarial, ¿no? Para poder extender, ¿no? Como exactamente qué es lo que se quiere. Pero la voluntad anticipada desde este formato de Secretaría de Salud es un formato que se llena, que son 2 testigos los que tienen que firmar, evidentemente el paciente, y que se puede también refutar en cualquier momento, eso es importante decir, ¿no? Como el testamento. Oye, ¿sabes qué? Pues no, yo creo que sí la intubada ya investigué y fíjate que, pues sí, creo que sí podría irme bien, ¿no? Pues entonces se modifica, ¿no? Entonces ese documento lo que nos ayuda es que justo el paciente puede decidir antes de esta situación en donde ya no puede decidir, y también le ayuda de alguna manera a los familiares a no ponerse creativos en una situación de crisis, ¿no? Entonces es, a ver, papá, mamá, mi pareja, quien sea, ya dijo que, y aquí está el documento. Es un documento que es gratuito en las instituciones mientras se tenga una enfermedad crónico-degenerativa. Si no se tiene una enfermedad crónico-degenerativa, cualquiera de nosotros puede ir y hacerlo solamente en notario, y entonces ahí sí ya, ¿no? Podría ser con el mismo formato o extenderlo, ¿no? Así de, a ver, quiero estas cosas muy específicas, ¿no? Y entonces se hacen bajo notario, y lo ideal es que, pues bueno, se acredite para que pueda en algún momento de situación complicada estar, ¿no? En el formato indicado, ¿no? De la Secretaría de Salud, para que los médicos puedan echar mano de eso, ¿no? Lo hablábamos también hace rato. Es muy complejo porque la realidad hoy es que difícilmente en un accidente, por ejemplo, alguien de cualquier institución ¿no? que va a dar asistencia va a decir, a ver, espérense, porque pues, no sabemos si llenó su voluntad anticipada, ¿no? Es complejo, es difícil. Haciendo caso a la familia, es también involucrar a la familia. Oye, hijo, hija, pareja, vecina, amiga, tengo una voluntad anticipada, quiero que sepan, ¿no? Que ya lo hice así, que quiero que esto suceda. A ver, el documento, como decía, tiene 2 testigos. Siempre será importante que estos testigos estén de acuerdo con eventualmente ejercer esa voluntad anticipada, que eso es lo complicado, porque eventualmente pasa que alguien que es testigo y que no se le involucró de una manera objetiva y que nada más, tú fírmale aquí, ¿no? No se le involucró de una manera objetiva, puede revocar esa voluntad anticipada. Eso es importante decir, porque entonces es como el tutor, digamos, ¿no? O tutora. A ver, pues yo que firmé eso, sí, pero fíjate que ya no. Y entonces lo puede revocar. Eso es lo que es complicado, ¿no? Por eso será importante que cuando se llene ese tipo de documentos, la familia haya hablado previamente de esto, y que si yo quiero llenar una voluntad anticipada, te escoja a ti y a ti, que sé que sí la van a cumplir, ¿no? Y nos metemos ahí con temas interesantes, ¿no? Como temas de religión y, no, es que yo no quiero que me cremen. No, pero es que va a ser más fácil, no, pues, ¿no? Y lo voy a revocar y no. Por ahí la voluntad anticipada, eso ya no viene, ¿no? Eso sería después, pero, insisto, es complejo, digamos. Tendremos que elegir a esos 2 testigos para que sí cumplan mi voluntad, ¿no? Y que no a la mera hora digan, yo creo que ya no, ¿no? Y esto tiene que ver con el desarrollo, pues, sociocultural de una sociedad. Sí. ¿No? O sea, el tema de la muerte, por supuesto, viene desde nuestros ancestros, pero, pues como todo, va evolucionando, va sufriendo una evolución con respecto a la época. Sí. ¿No? Y definitivamente esto que comentas, pues nos ayuda a ver que la única manera de poder hacer avanzar esto es que en cada una de las familias, de los núcleos, pues se vaya hablando de esto, ¿no? Y se vaya poniendo un poco de orden con estos mecanismos que mencionas, ¿no? Sí. Y fíjate, así como para el paciente las creencias de cuidados paliativos es difícil, creo que para los familiares hay mucha mala información de que la medicina paliativa es, digamos, una práctica de eutanasia. Claro. Explícanos la diferencia entre la medicina paliativa y las prácticas de eutanasia, que además, según entiendo, está prohibido en México, ¿no? Sí, es ilegal.
Es ilegal en todo México. Ujú. Ok, entonces muchas veces las personas piensan que la medicina paliativa va a ser prácticas de eutanasia, aunque sea pequeñas, y esto es incorrecto. O sea, lo único que hace la medicina paliativa, yo supongo que ya cuando ya el paciente es terminal, pues es realmente pues quitarle el dolor, ¿no? Sí. Ya no te vas a poner a nutrirlo o demás, ¿no? O sea, más Efectivamente. bien ya es, por eso es que se puede llegar a confundir donde una sedación o no sé, quitarle el dolor con algún fármaco, morfina o algo así, se pueda confundir con, ay, me van a matar a mi paciente, ¿no? Sí, y es una línea bien delgada. Justo hablando de sedación paliativa, justo se sugiere cuando el paciente ya se tiene considerado que no va a vivir más allá de una semana, digamos, ¿no? En donde claramente ya no se va a curar, en donde claramente va hacia la muerte. Digamos, una cosa es una situación paliativa, en donde ya los objetivos terapéuticos ya no van a ser para curar, ¿no? Sino para paliar, para, ¿no?, disminuir los síntomas. Otra cosa es una enfermedad terminal, en donde lo que dice la literatura es que más o menos son 6 meses de vida, más o menos. Y otra cosa es una situación agónica, en donde ya el paciente no va, lo que se presume, digamos, es que no va a estar con vida más allá, insisto, de una semana, de días, ¿no? Solamente en una situación agónica es cuando se podría sugerir esta sedación paliativa, que no es matar al paciente, sino más bien seguir procurando el manejo de su dolor, en este caso, ¿no? Y esta situación, bueno, normalmente los pacientes que llegan a una situación así, normalmente ya no pueden expresar incluso que tienen dolor. Hay varios mecanismos que se pueden echar a andar para saber si el paciente está sufriendo, aunque quizá no responda a estímulos verbales, ¿no? O físicos cuando no interactuamos con el paciente. Entonces, en ese momento, solamente en ese momento se puede sugerir que de pronto, insisto, sí, como dices, la sensación de la familia es, pues la matamos o lo matamos, pero no, es básicamente llevar al paciente a un estado de tranquilidad para que pueda transitar de una manera amable hacia la muerte. Ok, ¿No? muy bonito eso. Omar, antes de irnos, quiero que me digas cuándo, dónde consigo el boleto, qué espero en este primer congreso FUCAM de cuidados paliativos. Sí, de verdad que sí es un orgullo ser vocero de este primer congreso, del cual soy profesor titular. Yo lo organicé con todo el equipo de cuidados paliativos. Es el 9, 10 y 11 de noviembre, ya la siguiente semana. Como bien decíamos, es grande, ¿no? El proyecto, porque pues, 3 días y es casi todo el día, todos los días, porque intentamos involucrar a todo esto que decíamos, enfermería, tanatología, psiconcología, nutrición, a todo el ecosistema que está rodeando a los pacientes. Entonces eso es imposible hacerlo en mediodía, ¿no? Entonces, insisto, es importante mencionar eso porque la carga horaria es full time, ¿no? Casi. Es de formato híbrido, también es importante mencionarlo. Es decir, si te encuentras en la Ciudad de México y quieres acompañarnos en el FUCAM, tenemos capacidad hasta para 220 personas. Importante es que se inscriban porque pues ese es el cupo limitado. Y también vía Zoom, ¿no? Se va a transmitir así. También tenemos cupo limitado ahí, es de 100 personas, entonces también importante es que se inscriban lo antes posible para que no tengamos esa mala fortuna de no poder estar dentro del congreso. También importante mencionar es que es un congreso que, pues como FUCAM es especialista en cáncer de mama, con perspectiva de género, este congreso también, por supuesto, tiene esa perspectiva de género. Le hablamos a las mujeres, ¿no? Este congreso también tiene 3 ejes temáticos. Normalmente, lo que se ve afuera en otros congresos de cuidados paliativos es, pues de manera general, hablar de la situación paliativa. Acá lo que buscamos es sí hablar de la situación paliativa como un eje. Otro eje importante es ver qué pasa con el personal de salud que atendemos este tipo de pacientes, porque hay muchas cosas que nos suceden, desgaste emocional, ¿no? Burnout, fatiga por compasión, cómo le damos herramientas a este personal, ¿no? Que se está capacitando, y eventualmente lo que decíamos de la situación agónica. Es muy diferente, como mencionábamos, una situación paliativa que podría estar por años una persona ahí, a una situación en donde ya estamos claramente acompañando a alguien más hacia morir, ¿no? Entonces también tiene ese eje.
es importante mencionarlo así. Se pueden inscribir en la página de FUCAM, es www.fucam.org.mx. Ahí aparece enseguida en la primera pantalla web, aparece la liga para el congreso, y ahí se inscriben, ¿no? Si es virtual o presencial. Y también me gustaría, lo platicábamos en el comité hace rato, regalar algunos, tener unas becas para nuestra audiencia acá. 3 boletos, ¿no? No sé cómo le podamos hacer, pensando en, ¿no?, quién se comunica, quién manda. Vamos a hacerlo a través de las redes. Ajá. Okay. A través de LSK y de Locura de LSK. Lo vamos a hacer a través de LSK. Las personas especializadas que estén interesadas en asistir al primer congreso FUCAM de cuidados paliativos, lo vamos a hacer a través de el Facebook de LSK y el Instagram de LSK, que es lsk.com.mx. Ok. Así es que, bueno, ya está ahí la información. Te agradezco muchísimo haber venido y compartirnos toda esta información y conocimiento que es tan importante. Y amigos, si quieres pertenecer a este congreso, que creo que es sumamente importante, no dejes de contactarte con nosotros aquí, incluso en Reinvención Total. Vamos a dar absolutamente toda la información. Muchísimas gracias, Omar. Muy interesante platicar gracias, Omar. Contigo. Gracias, Nacho. Con todo gusto, Y sí. como siempre, si después de haber escuchado todo esto, recuerda que nadie sabe más de ti que tú de ti. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.